nuestra seguramente ha bajado, porque si vos analizás la cantidad de testeados versus la cantidad de positivos, estamos alrededor del 17-18%. Cuando al principio de la cuarentena estamos alrededor del 21%. Quiere decir que hay un pequeño porcentaje entre los testeados y los positivos que ha disminuido. Esto, si esta tendencia se mantiene, es una buena noticia. ¿Está claro? ¿Por qué es una buena noticia? Porque significa que el porcentaje de individuos que se infectan, diríamos, han disminuido en proporción a lo que se infectaban antes de la cuarentena, que era alrededor del 21,7 aproximadamente. Entonces, eso es una buena noticia. La curva sigue aumentando de una manera que es una curva de aumento, diríamos, suave, comparado con los aumentos lineales o exponenciales. Ahora, yo creo que hay que seguir trabajando fuertemente en la cuarentena para lo que siempre decimos, para evitar que el virus aumente o disminuya, mejor dicho, su circulación en nuestra comunidad. Ahora, tenemos que seguir trabajando fuertemente en la detección de los positivos, de los que tienen pocos síntomas, que esos son los individuos que van diseminando el virus por la comunidad sin darnos cuenta. Hoy por hoy no lo estamos viendo esto, porque está casi todo el mundo en cuarentena y se está cumpliendo bastante bien. Pero cuando la cuarentena se vaya flexibilizando, diríamos, se vaya siendo más suave, ahí hay que estar muy atento a ver cómo esto evoluciona, ¿no? Sí, Eduardo. En este sentido, yo creo, sí, te escucho. Esta es la pregunta que dije, busquémoslo, Eduardo, porque vos sabés que vos sos nuestra guía en el tema. Es Eduardo. La cuarentena total, presuponemos que se va a levantar el domingo 12, el lunes 13 de abril. Esto no significa que todas las actividades van a volver. Hay un montón de actividades que no van a volver. Aclaro, no va a haber clase, no habrá partidos de fútbol, bueno. Espectáculos, no va a volver nada de eso. Pero va a haber mucha gente más circulando. Entonces, mi pregunta es, si el pico va a estar finales de abril o primera semana de mayo, si no será nos va a agarrar el pico con semi-cuarentena. ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, te entiendo perfectamente. A ver, la cuarentena se va, diríamos, a flexibilizar, diríamos, en algunos puntos y en otros se va a mantener aproximadamente muy parecido ahora. La clave en la flexibilización va a ser ese grupo de gente que uno le va a empezar a permitir ir a trabajar o quizás abrir pequeños negocios o iniciar alguna obra en construcción. Por dar 2 o 3 ejemplos, diríamos, esto tenemos que manejarlo muy bien para mantener fuertemente el distanciamiento social. Si nosotros abrimos la cuarentena y dejamos de repente que el transporte sea un individuo al lado del otro, esto vamos a perder mucho, porque esto es un mecanismo de contagio muy fácil cuando uno lo mantiene sostenido en el tiempo. No tanto circunstancialmente, sino cuando uno lo mantiene esto durante bastante tiempo. Entonces, en este aspecto, yo creo que vamos a tener que analizar cupos, por ejemplo, en los pasos fronterizos, cupos para transportar cada metrobús. Por ejemplo, en España se permite que el ómnibus no tenga más de 20 pasajeros para mantener la distancia social. Entonces, esto es una medida. Lo mismo va a pasar con el tren, y el subterráneo hay que mirarlo muy claro, porque el subterráneo acumula mucha gente en corto periodo de tiempo, pero con alta densidad. ¿Sabés que mañana los subtes en la ciudad van a funcionar normalmente en razón del pago a los jubilados y receptores de planes sociales? Perdón, ¿no? ahí me están escribiendo el subterráneo, ahora aclaramos el cronograma, porque no es normalidad. Pero es más que lo que había. Es más de lo que había, 11 estaciones más que están cerca de los bancos y no en el horario habitual, sino solamente en el horario bancario. Pero se va a ampliar la frecuencia de subtes mañana. Bien. Sí. Va a ser una buena prueba a ver cómo funcionamos realmente abriendo un poco serios con la cuarentena. Claro. Los que tienen que viajar en subte porque lo necesitan, aquellos que van a cobrar, gente... ¿Qué recomendación le haces a quien te está mirando y mañana, por ejemplo, va a viajar en subte? El primer recomiendo es no viaje en las horas pico, primer punto. Segundo punto, diríamos, trate de mantener una distancia social no menos de 1,5 metros
entre una persona y la otra, digamos. Tercero, si usted ve que va a subir mucha gente a su vagón, espere el próximo. Cuarto, tener un poco de paciencia, que en una pandemia también es necesario. Yo creo que realmente es muy importante el comportamiento social en esto. Lo venimos hablando muchas veces. Uno puede discutir los asintomáticos, los que macanudos, pero creo que lo que hay que tratar de entender a la gente es eso. Este es un virus, diríamos que si usted analiza, diríamos, tiene algún comportamiento, un comportamiento que es muy parecido a todos los países. En los países que el distanciamiento social no funcionó, en los países que no se hizo una cuarentena fuerte de entrada y en los países que se testeó poco, este es un virus que siguió creciendo. Entonces nosotros estamos trabajando con la cuarentena fuerte e insistimos en el comportamiento social. Digo, hay mucho de esto, ¿no? Pero hay mucho que insistir. Uno puede hablar de ciencia y explicar los anticuerpos y toda esta historia, pero en realidad este virus tiene un gran comportamiento o un pobre comportamiento en función cómo nosotros funcionamos como sociedad. Oye, Eduardo, bueno, ojalá hayamos aprendido toda la sociedad a partir de ahora a tener esa prevención del distanciamiento social cuando se abra la cuarentena. Pero hay un número que yo miro mucho y no sé si es correcto o no, y por eso se lo quería preguntar a usted, que es el especialista, que tiene que ver con la cantidad de gente que pasa a terapia intensiva. Y me llamó poderosamente en el parte de hoy del Ministerio de Salud el salto cualitativo y cuantitativo que hubo, que pasamos de 55 a 72 internados en terapia intensiva en un día. ¿Esto nos está hablando de que se está poniendo más grave la situación? ¿No es un número que por sí solo identifique algo? No, está dentro de los márgenes, un poco más alto de lo habitual, pero está dentro de los márgenes porque uno, si lo analiza claramente, fíjense ustedes que... ¿Hola? Ahí. Lo perdimos. Te escuchamos, Eduardo, sí. Ahí, lo que yo digo es que en realidad, si uno analiza esto, fíjense ustedes que es un 7, más o menos un 6% del total, cuando la media a nivel mundial está en 5%. Con lo cual, a mí me parece que no es un salto estadísticamente significativo, ¿no? Fíjese que tenemos 1.100 infectados y hay 72 en la terapia intensiva, de alrededor de un 6,5%, que es bastante aceptable en función de lo que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece en este sentido que eso no me preocupa. Sí me preocupa, y eso hay que mejorarlo, que hay algunos fallecimientos en gente más bien adultos, no de adultos mayores, sino más bien adultos estándar o adultos jóvenes, que eso es lo que hay que uno mirar. Eduardo, ¿qué edad sería adulto joven? Bueno, de 20 a 35 años, más o menos, 40. Después está adulto